Bueno, de vez en cuando vamos hablando, predicando, explicando sobre cada una de las bienaventuranzas. Comenzamos hace un tiempo y de a poquito vamos cumplimentando las bienaventuranzas que están contenidas en el libro de Mateo. Por ende, ahora vamos a hablar sobre la sexta bienaventuranza y Dios quiera que nos llegue a nuestro corazón para que sea de gloria para nuestras vidas. Mateo 5, versículo 8, contiene la sexta bienaventuranza y dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Realmente es un versículo muy breve, muy corto, pero muy profundo como para analizarlo ampliamente. Nosotros lo vamos a analizar lo más amplio posible, pero dentro de la brevedad del tiempo que tenemos, del tiempo que disponemos. Y como cada bienaventuranza hay que analizarla a la luz del contexto que se estaba viviendo en esos tiempos, el contexto histórico, el contexto geográfico y todo lo que rodeaba las circunstancias de ese momento, en este caso tampoco podemos obviarlo. No podemos obviar que Israel estaba en una situación muy difícil, estaba muy mal económicamente, políticamente y muy mal espiritualmente, porque estaban ocupados, gobernados, habían siendo sometidos, venían siendo sometidos por el imperio. Un imperio que invadido, esa es la palabra que no me salía, había sido invadido por el imperio romano y estaba gobernado por el imperio romano. Entonces ese gobierno del imperio lo había sometido, tanto económicamente, como políticamente, como espiritualmente. Estaba o era un pueblo oprimido, con una economía que estaba sometida y tenían que pagar muchos impuestos y todo se lo llevaba el imperio, es decir, el imperio romano. Por ende, por todas esas circunstancias, el pueblo estaba muy debilitado en la fe y muy debilitado espiritualmente. No obstante, se ocupaban de cuestiones legislativas, de cuestiones legulesas, pero no de Dios. Entonces creían que estaban bien con Dios. Por eso es que vino Jesús para restaurar al pueblo de Israel, pero no vino a restaurar la economía de Israel, no vino a restaurar la parte política ni a expulsar el imperio, vino a restaurarlo espiritualmente. Porque desde el punto de vista espiritual vivían absolutamente sometidos a la ley. Una ley que había sido impuesta por el hombre, por Dios, pero que el hombre lo había hecho o la había hecho mucho más gravosa de lo que Dios había impuesto, de lo que Dios les había mandado. Entonces, los fariseos, los escribas, decían qué había que hacer y qué no había que hacer. Por consiguiente, establecieron una ley tan rigurosa, una ley espiritual, tan rigurosa, reglamentaron las leyes de Dios de una forma mucho más estricta que Dios mismo. Y el pueblo
se sentía que no podía cumplir esa ley. Como todos sabemos, el ser humano, el hombre, no puede cumplir la ley. Por ende, todos tendrían que haber ido a la perdición. Y se sentían mal, se sentían culpables, porque sabían que no estaban bien con Dios. Tenían mucho sentimiento de culpa, porque decían, no podemos cumplir con Dios, porque no podemos cumplir la ley. En esa situación se encontraba espiritualmente el pueblo. Y un ejemplo del estado espiritual que tenían era Nicodemo, a quien Jesús le había dicho, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Quería restaurar su unión con Dios. Se sentía culpable, no podía cumplir la ley. Y Jesús le había dicho, bueno, es necesario un nuevo nacimiento. Pero ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer nacer de nuevo? O sea, es un ejemplo del estado espiritual y de lo culpable que se sentía el pueblo, porque sabía que no estaba en comunión con Dios. O sea que, y estamos hablando de Nicodemo, que era un maestro de la ley, era miembro del Sanedrín, era un fariseo. La ley querían cumplirla a rajatabla, pero no podían. Por eso, Jesús trajo la salvación por gracia, porque por ley todos nos sentiríamos culpables. Todos nos sentiríamos culpables porque no podemos cumplir esa ley que fue dada por Dios. Por eso vino la gracia, por eso vino el regalo de Jesús. Como preguntó el joven rico, otro que se sentía culpable. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, cumple todos mis mandamientos y vende todo lo que tiene, le dijo el Señor. Claro, una forma de expresar metafóricamente que deje lo viejo, que deje lo que lo ataba al mundo. Y eso es precisamente lo que nos cuesta a los cristianos, dejar al viejo hombre, dejar nuestra vieja naturaleza. Por eso muchas veces nos sentimos culpables y como lejos del Señor. Porque creemos que nosotros tenemos que hacer todo para estar bien con Dios y para agradar bien a Dios. Y olvidamos que Jesús hizo todo. Y nosotros tenemos que recibir su gracia. El joven rico buscaba el reino de Dios, pero Dios no estaba primero en su vida. Y eso es lo que te pide Dios hoy. Él dio todo. Y por ende, en tu vida, primero debe estar Dios. Y primero debe estar Dios para que vos dependas de Dios. Dios quiere que seamos dependientes de Él, dependientes de la sabiduría de Jesucristo, de la guía de Jesucristo, del poder, del amor, de la misericordia de Jesucristo. Él ya hizo todo. Nosotros no tenemos que cumplir preceptos legales. Nosotros tenemos que aceptar lo que Dios nos regaló cuando se hizo hombre, muriendo en la cruz y resucitando en la persona de Jesucristo. Eso implica depender de Dios. Y eso
es lo que el cristiano no quiere muchas veces. Eso implica dejar de lado preceptos, conceptos, algunas actitudes que nos atan al mundo, que nos atan a la tierra, como el orgullo, el ego. Somos muy egocéntricos, muy egocéntricos. Y nos cuesta dejar de lado todo aquello que nos ata al mundo. Y queremos vivir independientes de Dios. Y Dios quiere que seamos dependientes de Él. Entonces, el significado de esta parábola es tener el gozo de vivir bajo una correcta relación con Dios. Y esa correcta relación con Dios depende de una transformación interna. No de algo externo como el cumplimiento de una ley, sino de algo interno, de lo que está en nuestro corazón. En consecuencia, Dios no mira lo que hacemos, sino lo que tenemos en el corazón. Y esa es la diferencia con la ley. La ley impulsaba a los judíos a que se cumpla lo que Dios había demandado. Entonces todo dependía de que cumplan o que no cumplan. Y como ninguno podía cumplir, estaban con un sentimiento de culpa ante Dios. Y no se trata de que nosotros podamos o lo que podamos hacer o lo que no podamos hacer. Se trata de lo que Dios hizo y cómo obra en nuestro interior la presencia de Dios. ¿Cuánta entrega hay en nuestro corazón? Porque de palabras somos todos buenos cristianos. De bonitas palabras, hermosas oraciones, pero nosotros vemos rostros. Dios ve el corazón. Y para verlo a Dios depende de lo que hay en el corazón de cada uno. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No dice bienaventurado el que se porta bien, bienaventurado el que va al templo todas las reuniones, bienaventurado el que... No, bienaventurado el de corazón limpio. ¿Y quién ve el corazón? El Señor. Nosotros muchas veces simulamos actitudes, tratamos de dar una imagen de ser una persona espiritual o una imagen de ser buenas personas, una imagen que impacte a los demás. Todo externo, todo externo. Y Dios no mira eso. Dios mira lo interno, lo que hay adentro. Y cuando dice los de limpio corazón, tenemos que explicar a qué se refiere cuando habla de corazón. No habla o no está refiriéndose al músculo. A ver cómo andamos del corazón, vamos a hacer un electrocardiograma, usted va a un cardiólogo y dice, bueno, vamos a hacer un electrocardiograma, vamos a hacer ecodoppler para ver cómo anda el corazón. No, cuando la palabra de Dios se refiere a corazón, se refiere
a lo que nosotros sentimos, a lo que nosotros, nuestras actitudes, a la personalidad, a nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que pensamos, nuestros pensamientos. A veces decimos algo para quedar bien, aunque no lo sentimos desde adentro. Bueno, pero quedé bien con fulano, pero Dios lo vio. Dios vio tu pensamiento. A veces fingimos, somos falsos, hipócritas. Y quizás muchos no nos demos cuenta, otros sí. Pero el que no se le escapa es al Señor. Porque eso es lo que conforma nuestro corazón. Lo que hay en todo nuestro interior y se manifiesta en nuestro ser, en pensamientos, acciones y emociones. Entonces, cuando habla de los bienaventurados de limpio corazón, no es solamente un electrocardiograma que hay que hacer. El Señor se está refiriendo a todo. Proverbio 23:7 dice, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. O sea, el Señor sabe lo que estás pensando y Él ve tu pensamiento y conforme al pensamiento que nosotros tenemos, Él sabe qué tipo de corazón tenemos y qué tipo de daño tenemos en el corazón, aunque no sea físico. Jesús preguntó, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, nuestro pensamiento, nuestras buenas acciones, nuestras malas acciones, Jesús lo engloba como todo formando parte del corazón del hombre, del corazón del ser humano. O sea que quiero destacar eso, hermanos, que no se está refiriendo el Señor al corazón físico, sino a todos esos conceptos que forman nuestra personalidad, nuestro interior, nuestro ser íntimo y que nosotros creemos que nadie conoce y quizás nadie conozca y que nosotros creemos que nadie se da cuenta y quizás nadie se dé cuenta, pero el Señor lo lee perfectamente porque Él sabe todo lo que hay en nuestro interior. Entonces nos dice, mira, no es tan importante todo lo que exista en la ley. No es tan importante lo que vos hagas, sino que es muy importante y lo más importante es lo que hay en vos. Hay odio, hay rencor, hay orgullo, hay soberbia, hay egocentrismo, hay envidia, hay celos, hay amor, hay bondad, hay paciencia, hay responsabilidad, hay compromiso, hay sinceridad, hay falsedad. Todo lo ve el Señor. Todo. A nosotros nos pueden engañar. Y sí, porque nosotros no vemos el interior.
El Señor sí. A nosotros nos pueden ocultar cosas, al Señor no. Entonces, cuando habla de corazón se refiere al centro del control, al centro de control de las mentes, de las emociones y de la voluntad del ser humano. O sea, que la vida cristiana no es una religión externa e hipócrita, sino profunda, íntima, relación y comunión con Dios. En consecuencia, el Señor dice, ese ser interior que yo veo y que los otros no pueden ver, debe estar limpio, debe ser puro, debe ser auténtico, debe ser verdadero, debe ser sincero. Por eso Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque lo que hay en tu corazón permite que la vida de Cristo se exprese con mucha mayor intensidad y precisión, porque allí donde hay un corazón limpio, corazón, aunque a veces cometemos errores, pero nuestra intención siempre es estar cerca de Dios, en comunión con Dios, y dependiendo de Él, siempre hay una presencia del Señor en tu vida. Por ejemplo, David falló con Dios, pero en su corazón había algo que era superior a los errores que cometía y a los pecados que cometía. El amor que tenía por Dios y el amor a Dios superó todos los errores e hizo que se encauzara en su vida. Entonces, las malas acciones siempre comienzan en tu mente y en tu corazón. Siempre. Tú pensás cada vez que hay algo que haces mal en tu vida. ¿En dónde comenzó? Primero lo pensaste. Después lo decidiste. Ahí intervino pensamiento, voluntad. Y después lo ejecutaste. Por eso el Señor dice en Mateo 15:19, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo sale del corazón. Todo lo malo sale de tu corazón. Entonces, mientras más limpio esté de toda esa inmundicia, más cerca estamos de ver a Dios. Y limpio, bueno, aclarado lo que significa corazón, lo importante de comprender y entender bien a qué se refiere esta bienaventuranza cuando habla de corazón, vamos a ver a qué se refiere cuando dice que debe estar limpio. O sea, un corazón limpio es un corazón que no tiene una conducta equivocada, que no tiene un doble ánimo, que no hay una doble personalidad, que es una persona sincera, auténtica y que se muestra transparentemente, que hay alguien que tiene integridad espiritual, integridad como persona, que tiene valores que lo hace ser una buena persona, una persona confiable. Aunque a veces se equivoque, aunque a veces comete pecado, pero por dentro su corazón está limpio, porque hay integridad.
El doble ánimo es una de las plagas que tiene la iglesia. Cuando a veces estamos bien, a veces estamos mal, a veces estamos enojados, a veces estamos tristes, a veces estamos alegres, otras veces estamos simpáticos, otras veces somos antipáticos. Yo primero los miro cuando llego, a ver cómo habrán venido hoy. El doble ánimo, a veces tenemos fe, a veces no, a veces cumplimos, a veces no. A veces decimos la verdad, a veces no. A veces somos sinceros, a veces tenemos excusa. Ese doble ánimo, esa doble personalidad que muchas veces tratamos de transmitir, querer quedar bien nosotros y a su vez tratar de querer quedar bien con Dios. Y el Señor dice que ninguno puede servir a dos señores. Entonces, el deseo más profundo que Dios tiene es que seamos de un solo ánimo. Que tengamos una constancia permanente. Que tengamos una perseverancia y buscando siempre tratar de ser de un solo ánimo, caminar en la fe, caminar victoriosos, caminar en el amor del Señor. A veces nos equivocamos, a veces cometemos errores. Y Pablo mismo lo decía, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Y era Pablo. Dios no quiere que seamos perfectos ahora. Dios quiere que nos vayamos perfeccionando. Esa es la misión, es la función de la iglesia. Para eso participamos de la iglesia. Para eso debe haber un ministerio, para perfeccionar a los santos. Y por ende, para perfeccionar a los santos, los primeros que se deben perfeccionar son los ministros. Pablo quería hacer aquello que Dios quería. Y sin embargo, la carne muchas veces era superior. Y Dios quiere que no nos sintamos culpables en esas situaciones, en las situaciones de error y de equivocación. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón que nos permita reflexionar y que nos permita volver a Dios de los errores y de las equivocaciones. ¿Por qué? Porque en nuestro interior, en nuestro corazón, hay algo que nos une a Dios. Por allí la carne tira, por allí nos equivocamos, pero eso que nos une a Dios es tan grande que volvemos y nos reencauzamos en su camino. Ese es el corazón limpio. Es limpio porque haces lo que no quiere el corazón. Haces porque la carne te impulsa, pero un corazón limpio te vuelve a la responsabilidad, te vuelve al camino, te vuelve al compromiso, te vuelve a la unión con Dios. Eso es lo que le pasaba a Pablo, y era Pablo. Y el deseo de todo cristiano debe ser llegar a la santidad. Santidad quiere decir consagrado, separado del mundo. Y ese proceso es un proceso que tenemos que vivir dentro de la vida cristiana. Esa es la diferencia con la ley.
Los escribas y los fariseos querían agradarle con actitudes externas y superficiales. Y Jesús les decía, no, así no me vas a agradar. Con lo externo, con lo superficial, con lo que vos quieras mostrar, no me vas a agradar. Me vas a agradar cuando en tu corazón la necesidad de estar unido a mí es grande, mucho más grande y poderosa que los impulsos a los cuales te somete la carne. Y eso es lo que le pasó a David. Su amor a Dios era tan grande que la carne no lo pudo vencer y encauzó su camino correctamente. Eso es lo que le pasaba a Pablo cuando decía, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Y por qué? Y porque había riqueza interior. Y esa riqueza interior hay que hacerla crecer. ¿Y con qué se hace crecer esa riqueza interior? Con el conocimiento de la palabra. Y de esa manera sos limpio en tu corazón. Los fariseos cuidaban todo lo que hacían, todo lo externo, y descuidaban la ley, la justicia, la misericordia y la fe, que era lo más importante. Entonces, la vida cristiana no es cumplimiento de un montón de mandatos. La vida cristiana es vivir en la libertad de Cristo Jesús, unidos a Él, en comunión con Él y en perfección permanente. Los escribas, los fariseos, eran esclavos de la ley, pero no de Cristo. Bueno, no de Dios, porque Cristo aún no había llegado. No, sí había llegado. Justamente el Señor el que les hablaba a ellos cuando vino. Eran cuidadosos de lo externo y no atendían lo que eran por dentro. El mismo Señor se los dijo. Mateo 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de inmundicia. A nosotros a veces queremos dar una imagen, dar una sensación de espiritualidad y de cristianismo. Hay pastores que se erigen allí alto como señores y por dentro están llenos de inmundicia. Hay autoridades de iglesia, jefes de iglesia, que están llenos de inmundicia. Son hipócritas. El Señor le dice en Mateo 23, 26, fariseo ciego, limpiad primero lo de adentro del vaso y del plato. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Tenemos que limpiarlo por dentro, para que afuera, o lo que expresamos externamente, sea limpio. Si no limpiamos el interior, lo de afuera, nuestros actos, nuestros hechos no son buenos. También les decía, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro
están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. A veces nosotros queremos mostrar una imagen de lo que no somos. Como los sepulcros, vieron que tienen mármol en algunos casos. Están bien adornados, florcitas, y por dentro tienen huesos de muerto. Entonces, lo que al Señor le interesa es lo que tenemos dentro. Yo a veces me cuesta comprender cuando los hermanos son cerrados, que no exteriorizan su interior, que no exteriorizan su sentir, que no se muestran sinceramente, que siempre hay un dejo de falsedad y de hipocresía. ¿Y será que el corazón no está limpio? No en todos, por supuesto. Pero bueno, son cosas que hay que verlas y uno las ve. Yo al menos me fijo. No puedo ver los corazones. Pero sí puedo ver actos externos que demuestran lo que hay en el corazón. No solo yo, todos los podemos ver. Los actos externos en algún momento ponen en evidencia lo que hay en cada corazón. Hasta las miradas. Pero bueno, esa es otra cosa. Mateo 23-28 dice, así también vosotros, por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres. Por fuera nos mostramos bonitos, buenitos, preciosos, amorosos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Entonces por eso el Señor le dice, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos sí verán a Dios. Porque ellos estaban más pendientes de lo que externamente podían demostrar, más pendientes de su imagen, orgullosos de su religiosidad, pero no pendientes de Dios. Entonces, las acciones, por más que a veces sean acciones buenas, porque a veces tenemos acciones buenas, no necesariamente son malas, pero si no salen de un corazón sincero, no tienen valor. Si no salen de adentro, no tienen valor. O sea que también incluso en la iglesia nosotros podemos mostrar una aparente espiritualidad. Cantar, cerrar los ojos, o lo que sea. Pero a veces es una manifestación religiosa y no que salga del corazón. Es para que el resto vea cuánto me unge el Señor. Ahora, todo eso es hermoso cuando sale del corazón. Eso es agradarle a Dios. Cuando desde nuestro interior exteriorizamos nuestro amor a Dios con sinceridad y no para que nos vean los demás. ¿Hasta dónde tenemos que llegar en ese perfeccionamiento? Y lo más alto es
llegar a la estatura de Cristo. El Señor dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tenemos que llegar llegar a la perfección, o llevar nuestra perfección a la estatura de Dios. Llegaremos en algún momento y puede que algunos sí. Algunos sí, no sé. Pero es difícil. Es muy difícil. Pero sí, lo que Dios mira es que si todos los días vamos avanzando, si vamos creciendo y vamos avanzando. Porque el perfeccionamiento ese no es algo instantáneo, es algo que se produce toda la vida y lo tenemos que ir produciendo y llevando y permitiendo que se produzca y que ingrese a nuestro ser hasta el último día de nuestras vidas. Hasta el último día tenemos que perfeccionar nuestro corazón. Entonces, para agradarle espiritualmente, tenemos que ir creciendo también con un corazón puro, un corazón limpio. Porque el Señor dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Pero no con logros humanos, no con lo que nosotros podamos hacer, sino por la fe en Dios, por la preeminencia de Dios en nuestras vidas, porque hay una nueva naturaleza, una nueva creación en nosotros que predomina por sobre el viejo hombre, sobre la vieja naturaleza. Por eso el Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor está siempre con una esponja con detergente, ¿vieron? Está siempre dispuesto a perdonar. Demanda de nosotros que nos arrepintamos y que nos vayamos perfeccionando. Y cuando se lo confesamos a Él, te pasa el detergente, te limpia de toda maldad y perdona tus pecados. No te sientas culpable ante Dios, porque si te has arrepentido, Él ya te ha perdonado. Y nos va lavando siempre en la vida, todos los días. Te va a lavar hasta el último día. Y cuando vos sientas, o cuando el Señor vea que vos te estás revolcando en el barro, te va a empezar a trabajar en tu conciencia. Y vas a tener la necesidad de acercarte a Él para que te limpie. Para que seamos semejantes a Él. Siempre te llama a que te limpie, no te deja sucio. En consecuencia, ese camino hacia la santidad es lo que está en nosotros. Es el mundo que está en nosotros y que nos atrae. No es lo que está en el mundo. Pero Dios siempre provee para que nosotros nos acerquemos a Él y tengamos ese perdón y esa misericordia de Dios para estar bien ante su presencia. Por eso yo insisto mucho, hermano,
Y a veces sé que soy demasiado largo en las predicaciones. Pero que la palabra es fundamental. La iglesia sin la palabra es nada. Porque no hay perfeccionamiento espiritual sin la palabra. Yo sé que a veces soy demasiado extenso para explicarles, pero trato de que entiendan y de que comprendan, para que haya superación, para que haya crecimiento espiritual, para que haya perfeccionamiento. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que te limpia? ¿El pastor? ¿Y quién lo limpia? El pastor. El que te limpia es Dios y te limpia con la palabra. Bienaventurado el que se deja limpiar. Parafraseando lo que dice la bienaventuranza, el que se deja limpiar por el Señor, porque ellos verán a Dios. En consecuencia, ¿qué pasa? Ya sabemos lo que es corazón, que es limpio, o qué quiere decir el Señor cuando habla de corazón limpio. ¿Y qué pasa con los que son de corazón limpio? Verán a Dios. Tendrán una íntima comunión con Dios. Como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Lo que era, porque a veces nosotros hemos escuchado, o nosotros, no a veces, hemos escuchado hablar de Cristo. Nos han enseñado sobre Cristo, pero no le hemos visto. El corazón limpio, y cuando estemos en su presencia, le veremos. De oída, te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Que Dios nos pase el detergente, nos limpie el corazón para poder verlo al Señor. La pureza del corazón limpia los ojos espirituales. Y Dios se vuelve visible. Y bueno, ¿y cuál es la señal en donde hay un corazón impuro? Y bueno, les voy a dar algunas señales que ustedes después la van a buscar en la Biblia, porque ya terminamos la predicación. Señales de un corazón impuro, según la palabra, algunas de ellas señales, la ignorancia, porque el pecado oscurece la verdad. No te deja ver la verdad. No te deja discernir la palabra. Y eso se transmite en ignorancia. No le entendés. No entiendo. ¿Cómo puedo hacer para explicar mejor? ¿Cómo puedo hacer para que entiendan? Y a veces el que te oscurece la mente es el pecado. O es la falta de pureza de tu corazón. Eso lo puedes ver en Juan 3, 19, 20. La ignorancia trae la maldad. Una persona a veces tiene maldad porque es ignorante. Ignorante de los buenos principios,
de las normas de conducta, de las normas de vida. Ignorancia de la buena formación. El egocentrismo, una persona egocéntrica. Apocalipsis 3:17 también. Es un síntoma de corazón impuro, la incredulidad. Hechos de Hebreo 3:12. Hebreo 3:12. El odio a la pureza. Miqueas 3:2. En fin, los que pertenecen a Dios buscan siempre integridad y pureza. No es que la tengamos, no es que seamos así, íntegros y puros, pero sí es aquello a lo cual deberíamos producir y deberíamos tender a ser. A eso nos debe llevar el perfeccionamiento. Acuérdate, hermano, siempre les pido que nos gocemos en la presencia de Dios. Que tengamos la alegría de vivir el privilegio de estar ante Dios. ¿Pero por qué? Porque Él te llama no a calentar una silla. Él te llama para que te perfecciones, para que vayas creciendo en tu vida espiritual con un corazón cada vez más limpio, para que de esa manera puedas agradarle mejor. Dios quiere que le agrades y desea que le agrades. Que Dios nos ayude a agradarle. Amén.